Hola y bienvenido y bienvenida a esta primera sesión en donde vamos a estar hablando del tema de seguros y de riesgo. Como les estaba mencionando en la introducción de esta sesión, de este programa en donde vamos a estar hablando de los riesgos y de los seguros. Todos, absolutamente todos, somos sensibles frente a cualquier tipo de riesgo que pueda pasar. Hay algunos riesgos que nosotros podemos minimizar, otros no. Sin embargo, es importante que nosotros estemos adelantados lo más posible frente a cualquier tipo de riesgo que pueda existir, precisamente porque ante cualquier situación de riesgo o ante cualquier situación de emergencia, nuestras finanzas van a jugar un papel protagónico. Y acá quiero que supongamos el ejemplo más sencillo, que es el ejemplo del automóvil. Uno normalmente trata de mantener su automóvil con todas las reglas de seguridad y con todos los procedimientos precisamente para mantener y tratar de alargar la vida útil de nuestro vehículo. Pero podemos ir manejando por una avenida y sufrir una avería o un incidente con otro vehículo o simplemente que nuestra llanta se pinche por cualquier situación que pueda haber en la carretera. Eso va a implicar de que no solo vamos a tener que detener nuestro camino, es decir, que si llevábamos algún tipo de afán o si íbamos tarde para algún compromiso, lo más probable es que ya vamos a tener que sacrificar ese compromiso. Vamos a tener que hacer todo el cambio a nuestra llanta de repuesto y después vamos a tener que acercarnos a un centro de reparación para poder cambiar la llanta, reparar y poder nuevamente transitar con la llanta correcta. Así de fácil funciona el riesgo en nuestras vidas. Podemos tratar de mantener, en el caso del automóvil, el riesgo minimizado casi en su totalidad, pero podemos sufrir una avería en la calle que no solo nos va a significar un sacrificio de tiempo, sino también un sacrificio de dinero, por más grande o pequeño que sea. Así funciona el riesgo y la manera de minimizarlo a través de los diferentes tipos de seguros que nosotros podemos adquirir es la manera en la que nosotros podemos empezar a sortear cierto tipo de dificultades para que una vez nos pase el riesgo, nosotros podamos minimizarlo, anticiparlo y que nuestras finanzas no se sacrifiquen del todo. Quiero que pensemos para cada uno de ustedes en unos 10 segundos qué es el riesgo. Cuando ustedes tienen la noción de riesgo, quiero que ahora lo lleven a diversos tipos de situaciones de la vida diaria de cada uno de ustedes. ¿Cuáles son esas situaciones que ustedes perciben como riesgo? Desde la avería del vehículo, en caso de que ustedes lo tengan, hasta situaciones más complicadas en donde incluso la vida pueda tomar algún tipo de riesgo o pueda sufrir algún tipo de contingencia debido a las diferentes rutinas que ustedes tienen en su día a día. Yo estoy seguro, una vez ustedes han empezado a imaginarse qué es el riesgo y cuáles son esas situaciones de riesgo en las que ustedes están expuestos durante su día a día, y estoy seguro que no hay dos respuestas iguales, puesto que la rutina de cada uno de nosotros es completamente diferente. Puede que algunas personas el riesgo más alto sea la avería de nuestro vehículo, pero puede que algunas personas tengan enfermedades de base, como lo son la hipertensión o los malestares del corazón o los malestares musculares. Ese tipo de personas están expuestos a un nivel de riesgo mucho más alto que las personas que son completamente sanas y que el único riesgo que tienen dentro de su rutina se basa en la avería del vehículo o una caída en la calle, algún incidente que pueda suceder dentro de la cotidianidad. E incluso puede que haya personas que tengan profesiones potencialmente peligrosas, como lo es el trabajo en las alturas, como lo es el trabajo en las carreteras,
al aire libre, la construcción, entre muchas otras profesiones que impliquen un nivel adicional en donde incluso la vida pueda tener algún tipo de riesgo. Así que, como ustedes se pueden dar cuenta a través de este ejemplo, hay muchas situaciones de nuestra rutina, independiente de nuestra profesión, de nuestra salud, etcétera, donde el riesgo está latente y en donde tenemos que estar tratando de anticiparnos para poder minimizar el riesgo lo mayor posible. Y en caso de que suceda, que ni nuestra vida, ni nuestra familia, ni nuestro bienestar y por supuesto nuestras finanzas no se vean sacrificadas. Por último, y esta es más una pregunta a nivel personal, quiero que piensen en esa situación en donde su vida ha estado en riesgo o donde ustedes han estado en algún tipo de riesgo, ya sea por trabajo, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel familiar o ya sea por una situación que se salga completamente de sus manos. Estoy seguro que cada uno de ustedes ha pasado por algún tipo de situación de riesgos. Entonces, yéndonos a la naturaleza del concepto, cuando nosotros hablamos de riesgo, hablamos de probabilidad. El riesgo es una probabilidad que, tal y como pasa, como cualquier probabilidad, puede subir o puede bajar hasta el valor más mínimo. Es un evento que suele tener consecuencias negativas y suele tener consecuencias negativas para las personas, para los bienes, para las empresas y siempre, en absolutamente todos los casos donde ha existido el riesgo, para las finanzas, ya sean las finanzas empresariales o ya sean las finanzas personales. El riesgo es algo con lo que nosotros tenemos que convivir todo el tiempo, pues como les ilustraba en los ejemplos anteriores, en todas las situaciones de nuestra vida, en todas nuestras rutinas, independientemente de que seamos personas completamente sanas, con trabajos completamente tranquilos, pero en todo tipo de situaciones estamos en riesgo. El riesgo no lo podemos eliminar, siempre va a estar latente con nosotros, pero sí podemos mitigar el impacto negativo que tenemos cuando nos estamos enfrentando a alguna situación de riesgo. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del automóvil. En el caso de que nosotros no mantuviéramos esta rutina, esta revisión operacional de estar pendientes de nuestro vehículo, de estar pendiente del motor, de los fluidos, de las pinturas, etcétera, absolutamente de todos los detalles que un vehículo tiene, y nosotros sufrimos una avería en la calle, puede que nuestra vida no esté en riesgo, puede que solo sea un pinchazo en la calle, pero hay una situación particular con esto. Nosotros podemos tener una avería o un incidente en la calle. Si nosotros hemos sido responsables con el uso del vehículo y con la anticipación de potenciales situaciones que le puedan pasar a nuestro vehículo, a la hora de llevarlo al taller nos vamos a dar cuenta que la única reparación que tenemos que hacer es la avería que nuestro vehículo ha sufrido por cualquier situación en las calles. Sin embargo, en una situación en la que el riesgo esté latente, tal y como nos puede pasar a nosotros, sea bajo, pero que no hayamos tenido las diferentes precauciones con el vehículo en cuanto a materia operacional, motor, llanta, suspensión, etcétera, nos vamos a dar cuenta que a la hora de llevarlo al taller, no solo vamos a tener que incurrir en el gasto de reparación del incidente del vehículo, sino que van a poder surgir otro tipo de situaciones dentro del motor, dentro de todos los aparatos útiles del vehículo, en donde, si bien nuestra vida nunca estuvo en riesgo, nuestras finanzas van a padecer un gasto importante que posiblemente no teníamos presupuestado dentro de nuestro esquema de gastos y de ingresos en nuestro presupuesto, así que vamos a tener que disponer de nuestro fondo de emergencia y en el caso de que no tengamos nuestro fondo de emergencia, de nuestro ahorro. Y en el caso de que no cumplamos con la regla de oro de las finanzas personales y nuestros gastos sean superiores a nuestro ingreso,
va a ser la peor situación posible para nuestras finanzas. Tal y como lo pueden ver, la vida nunca estuvo en riesgo, pero nuestras finanzas están en un riesgo extremo y eso nos va a significar trabajo adicional, decisiones adicionales y sobre todo alejarnos de nuestras metas financieras, que es el objetivo de las finanzas personales. Quiero que vean la imagen que ustedes tienen a continuación en la diapositiva y son personas lanzándose desde un paracaídas, desde un avión. ¿Cuál es el tipo de sensaciones o ustedes cómo perciben esta imagen? ¿Ven ustedes algún riesgo latente cuando ustedes ven esa imagen? ¿Es una imagen que a ustedes les da tranquilidad o les da intranquilidad? ¿Y qué tipo de cosas creen que sucedan? Posiblemente, cuando nosotros vemos esta imagen, pensemos que estamos ante un riesgo latente gigante, ¿sí? No se puede abrir el paracaídas, vamos a tener una caída, no vamos a estar bien asegurados. En el caso de la persona que está por debajo, no vamos a estar bien asegurados al instructor. En fin, muchas situaciones, nos podemos estrellar con algún animal, nos podemos estrellar con algún tema, muchas situaciones. Sin embargo, hay un tema y es que este tipo de situaciones, si bien implican un riesgo, el riesgo de una muerte por causa de un paracaídas es de los riesgos más pequeños que existen dentro de todos los deportes de alto riesgo. Precisamente porque el éxito de que el riesgo sea muy bajo está en la precaución. ¿Ustedes sabían que cuando una persona se lanza de paracaídas, una persona no se lanza con un paracaídas, sino con dos? Así es. Cuando una persona se lanza desde un paracaídas, aquí en Colombia, la regla indica que debe portar un paracaídas y dentro de su mismo equipamiento debe portar con un paracaídas de emergencia. Cosa de que, por alguna razón, nuestro paracaídas no se abra, el paracaídas de emergencias debe hacerlo. Y esto aumenta mucho más la seguridad y disminuye al máximo el riesgo latente que podemos ver en esta fotografía. Así funciona el tema del riesgo. No podemos garantizar que una actividad es 100% segura cuando hablamos de deportes de alto riesgo. Sin embargo, podemos minimizar el riesgo al máximo para que esta actividad no se convierta en un daño a nuestra vida, a nuestras finanzas y a nuestros bienes. Cambiemos de situación. Una carretera completamente normal, unas personas que van sobre su carril, nadie está adelantando, pues ahí vemos la doble línea, significa que es un carril que no se puede adelantar. Y vemos unos carros yendo en un sentido y a una velocidad que uno podría decir que es una velocidad aceptable. ¿Cómo perciben ustedes esta imagen? ¿La imagen les da tranquilidad o les da intranquilidad? ¿Hay algún riesgo latente dentro de esta imagen que ustedes están viendo? Un viaje de carretera tranquilo, como pasa muchas veces. ¿Hay alguna situación que pueda suceder? Si nosotros cambiamos la imagen, vemos que pasó una situación. No hubo un choque, no hubo ninguna situación en particular, pero sí hubo un incidente con el vehículo negro, pues su llanta se le despegó y se le explotó completamente. Asimismo es el tema del riesgo. Viajar por carretera tiene un riesgo bajo, sin embargo, a pesar de que podamos ir con todas las reparaciones y con toda la documentación en regla, no estamos exentos de que algún tipo de riesgo suceda. Y así funciona con absolutamente todas las situaciones normales en las que nosotros nos podemos enfrentar en nuestra vida diaria. Hay situaciones de alto riesgo, hay situaciones de bajo riesgo, pero como el riesgo es una probabilidad, puede que pase, puede que no, lo importante es estar por delante y anticipados a todas las potenciales situaciones de riesgo. Existen dos tipos de riesgo, el riesgo voluntario y el riesgo involuntario, que tal y como sus palabras los dicen, el riesgo voluntario es un riesgo que asumimos teniendo claras y visibles y anticipadas cuáles son sus consecuencias.
El riesgo involuntario es el riesgo al que todos estamos expuestos, no importa que hayamos tomado las mayores precauciones o no. Así que vamos a estar en una balanza, donde en todas las situaciones tenemos dos tipos de riesgos: el riesgo voluntario y el riesgo involuntario. Como nosotros sabemos que el riesgo involuntario no lo podemos controlar y siempre está presente, por ende, sobre el riesgo involuntario no podemos hacer absolutamente nada. Pero como el riesgo voluntario depende de nuestra anticipación, de nuestra capacidad de decisión, de nuestra conciencia, de entender cuáles son las consecuencias, por ende, nuestro campo de acción debe estar siempre sobre el riesgo voluntario. Es decir, exactamente igual a nuestro ejemplo del presupuesto. Los gastos fijos difícilmente los podemos mover porque siempre los tenemos que hacer. Y está en los gastos variables nuestro campo de acción. El riesgo involuntario siempre lo vamos a tener, por ende no lo podemos controlar. Es el riesgo voluntario donde podemos tomar cierto tipo de acción. Nuevamente, cuando hablamos de riesgo involuntario, estamos hablando de un riesgo que no podemos controlar, mientras que el riesgo voluntario es un riesgo controlable y lo podemos minimizar, y en dado caso de que pase, nos podemos anticipar a las consecuencias. Por ende, la función de los seguros es precisamente jugar en el campo estratégico en donde pasan cosas que no controlamos, por más anticipados y por más minimización de riesgo que hagamos frente a diversos tipos de situaciones a las que nosotros nos podamos enfrentar. Por ende, cuando nosotros hablamos de control en el tema de los seguros, y exactamente igual con el tema del riesgo voluntario y el riesgo involuntario, hay temas que podemos controlar y temas que no. Por ende, cuando hablamos de seguros, los seguros normalmente operan en la situación que no podemos controlar. Es decir, nosotros tenemos un porcentaje de riesgo, el cual nos va a suceder por más que minimicemos nuestras situaciones de riesgo voluntario, ya que el involuntario no se puede controlar. Por ende, el seguro opera cuando sucede un riesgo que ya es ese porcentaje que no pudimos controlar por más precauciones que tomemos. Sin embargo, el seguro en sí es una acción que sí podemos controlar. Por ende, es una anticipación. Frente a situaciones que no controlamos, las tratamos de controlar de manera anticipada a través de los seguros y nos estamos blindando totalmente frente a situaciones en las que nada podemos hacer. Esto es un tema muy importante de entender porque normalmente la cultura de seguros en una familia suele no ser una cultura que se acate mucho, precisamente porque creemos que no existe ningún tipo de riesgo porque tomamos todas nuestras precauciones. Sin embargo, aquí hay un mensaje central cuando hablamos del tema de seguros, y es que nosotros aseguramos lo que nosotros valoramos, empezando por nuestra propia vida. Nosotros valoramos nuestra vida, la vida de nuestras familias, nuestros bienes materiales y nuestros bienes inmateriales. Por ende, nosotros aseguramos lo que valoramos porque el riesgo es latente en cualquier situación, por más mínima que sea. Cuando hablamos de seguros, desde la raíz de la palabra, estamos hablando de que un seguro es un contrato. Es un contrato a través de un sistema de pólizas en donde nosotros damos un dinero y la aseguradora se compromete a pagar cualquier siniestro o cualquier accidente. Y la manera en la cual nosotros determinamos cuál es el valor de la póliza del seguro, que es ese dinero que destinamos mes a mes o año a año para cubrir nuestras necesidades y para asegurar lo que nosotros valoramos, este valor está determinado por un concepto clave que es el concepto de prima de riesgo. Devolvámonos al principio. Cuando estábamos hablando de situaciones de riesgo, vimos que había personas que podían tener situaciones de riesgo muy mínimas.
De pronto situaciones que estuvieran en la calle o situaciones que estuvieran dentro de la rutina normal, pero también vimos personas que podían, por ejemplo, tener trabajos de alto riesgo, en donde la prima de riesgo, es decir, ese valor y esa probabilidad de que haya un accidente o un siniestro, va a ser mucho mayor. Las entidades aseguradoras son expertas en valorar cuál es el riesgo que tiene nuestra vida y nuestra profesión. Sin embargo, está también en nosotros mismos que, si bien nos podemos anticipar a un seguro, la mayor precaución arranca por nosotros mismos y por minimizar lo que podemos controlar. Quiero que piensen, para empezar a cerrar esta sesión, cuáles son las cosas, comenzando por nuestra propia vida, que ustedes valoran más. De sus familias, de las personas a las que ustedes quieren, de sus bienes materiales o de sus bienes inmateriales. ¿Estarían ustedes dispuestos a asegurar para minimizar el riesgo al máximo y anticiparse a las consecuencias de esos bienes y esas personas y esos objetos y ese capital que ustedes valoran? La pregunta la iremos desarrollando a lo largo de las siguientes sesiones. Recuerden que todas las preguntas nos las pueden dejar en el panel de comentarios que iremos respondiendo a lo largo de las sesiones. Y para la siguiente sesión, tal y como les aclaré en esta pregunta, vamos a hacer un listado de riesgos a los que nosotros estamos expuestos a partir de nuestras actividades y vamos a realizar un listado de las cosas que nosotros valoramos en nuestra vida. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.